Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Y hoy tenemos no solamente a nuestro invitado muy especial, Luis Alberto de la Guía Escobar. ¿Cómo está, Luis Alberto? ¿Qué tal? Muy bien, Paco. Y dispuesto otra vez a la batalla. Pues nada, estupendo. Hoy es una batalla complicada, es una batalla dura. Seguimos, vamos a entrar con el último capítulo que dedicas en tu maravilloso libro, Responsables o culpables, la verdad, la España de hoy vista por un falangista. Yo añadiría, si me lo permites, un falangista de pro y un José Antoniano todavía más de pro. Luis Alberto, no dejas títere con cabeza, no dejas nada en el tintero o leas en el ordenador en este tu libro. Es que también tratas un tema tan complicado, tan delicado, tan polémico como es el expediente Royuela. ¿Qué te llevó a incluir este capítulo en tu libro? Pues eso, es que estaba haciendo un repaso de los beneficios, virtudes o defectos, en este caso, más bien los defectos del sistema que tenemos. Y bueno, pues iba mirando uno por uno y me surgió que empecé a conocer noticias acerca de esto, del caso Royuela. Y me interesó, digo, voy a ver lo que hay aquí de verdad y qué es lo que hay detrás y tal. Y conforme iba aumentando el estudio, me iba dando cuenta de la gravedad del asunto. Claro, Pero muy el problema era, ¿se trata de algo ficticio o es real? claro. Claro, todo lo que he puesto en mi libro y todo lo que voy a decir esta tarde, evidentemente está basado en las palabras y en los vídeos que nos han puesto de manifiesto los Royuela. Muy bien, perfecto. Evidentemente, el hecho de que los hayan analizado, los hayan llevado a estudio y se haya confirmado la autenticidad, pues por mi parte no queda ningún lugar a la duda. Entonces, ante esa, digamos, posibilidad real de ver la podredumbre que existe en España en este caso, pues no tengo por menos que hacerlo patente y expresarlo, aunque muy reducidamente, eso sí, no tiene que ver nada con el libro que se ha publicado, donde se detalla hasta el más mínimo detalle, pero bueno, un Claro, resumen más o menos ampliado, pues sí que me claro. he permitido hacer para que la gente por lo menos Muy llegue bien. al conocimiento de lo que está Claro. ocurriendo. A mí me parece interesantísimo. Voy a poner rápidamente una pequeña imagen para introducir a nuestros seguidores. Es una Mm. imagen muy sencilla, pero es una imagen terrible. Ahí tenemos al, ahora nos hablará, me imagino, de él, este señor con cara de enfadado de siempre, pero aquí aparece Margarita Robles, Rodríguez Zapatero, conde Pumpido y presidente del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos. ¿Cuál ¿Esta es? imagen es correcta? Es extraordinaria porque es fiel reflejo de la gente o gentuza, hay que decirlo con todas las letras, que Claro. están bajo este expediente en estos casos. Entonces, el que figure ahí su cara para que todo el mundo, que ya se conocen todos, pero que todo el mundo sepa conocer quién son, pues me parece una postura extraordinaria. Muy bien. Estupendo, Luis Alberto. Pues quitamos esto porque nos interesa es tu palabra. Y Mm. entonces yo te quería preguntar lo primero, vamos a ver, introdúcenos un poco en lo que se llama, bueno, se ha venido a llamar el expediente Royuela de una manera un poco más periodística. Pues, como decía, comprende la documentación que ha sido comprada y peritada por los Royuela y que se hallaba escondida en un zulo, concretamente en una clínica abortista, Ginemedes, creo que se llamaba, en la calle Dalmacio de Barcelona, que era propiedad del doctor Morín, que a la sazón era cuñado del famoso Mena Álvarez, del Ah, ex Mena Álvarez. anda. Entonces, digamos, esto podría ser el resumen de lo que es el expediente Royuela. Ahora, ¿qué es lo que? Pues en él vemos muchísimas, tenemos mucha materia de estudio. Claro, Eh, Empezar diciendo, pues, tres personajes, indudablemente, de los que han salido en la fotografía, pero tres de esos personajes son los que sin duda destacan en este expediente. Son los exfiscales Jiménez Villarejo, Jimena Álvarez y la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. ya. Todo el asunto comienza a partir del asesinato del hijo de Alberto Royuela, Javier Royuela Samit. Oficialmente ya empiezan las curiosidades,
En la causa de la muerte fue una sobredosis de droga. Y en ya. el atestado se podía leer varón no identificado de raza árabe. Sin embargo, varón no identificado y se comunica su muerte a su familia. ¿Cómo es posible? Claro, Primera prueba de duda razonable, ¿no? claro, Entonces, a partir de entonces es cuando los Royuela abren una investigación que, en palabras del ex juez Fernando Presencia, decía: sí, de ser cierto, estaríamos ante la mayor matanza cometida en Europa en tiempos de paz. ya, Una fíjate, frase muy fuerte, pero que denota la realidad de lo que ocurrió, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, incluso el propio Alberto Royuela señala en una entrevista que le hicieron que decía, textualmente te lo voy a decir: todo lo que decimos en los vídeos no lo decimos nosotros, lo dice el propio Mena a través de los escritos originales a mano, en su caso, en la mayoría. Es Claro, decir, que es lo mismo que digo yo respecto a todo lo que estoy diciendo y se va a decir y que está escrito en el libro. Yo no hablo por mi boca, hablo por boca de los Royuela, que en este caso es por boca de Mena, pero quiero decir, pruebas eficientes en mi poder no tengo ninguna, pero claro, sí me baso en los vídeos y en la documentación que han ido transmitiendo los Royuela y que, como decimos, si están peritados y se ha demostrado la veracidad del autor de los escritos y de las notas, pues no cabe ninguna duda de que estamos ante un hecho claro, claro, totalmente real, ¿no? claro. Es, claro, Además, el hecho de que últimamente tanto los Royuela, padre e hijo, como el juez Presencia, hayan sido encarcelados, pues ya pone muy en duda que algo oscuro está. claro, claro. Es que hay una cosa muy importante, has dicho una cosa muy importante que no quiero yo que pase desapercibida como nada, pero esto es muy interesante. Vamos a ver, yo tengo entendido, y si no tú me dices que no, que Royuela cogió esos papeles, que son manuscritos, cogió la letra, lo llevó a una serie, a varios peritos calígrafos distintos, alguno en Francia, creo, y con la firma, vamos, y con una prueba de, porque está en documentos oficiales de Mena, estos todos, cada uno por su lado en paralelo, dijeron que efectivamente la letra coincidía. Es imposible falsificar la letra de una persona en tal cantidad de documentos, ¿no? Evidentemente se podría falsificar. De todas formas, hay que reconocer que son auténticos expertos. O sea, hay detalles que para una persona ajena se nos pasan inadvertidos, pero yo sé, por la inclinación de la letra, por el tamaño de la letra, en fin, hay infinidad de detalles, incluso te pueden sacar hasta decirte el grado en ese momento que tenías de alegría, de sufrimiento, te lo puede detectar un calígrafo perfectamente. Claro, 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 Parece que es una cosa totalmente imposible de prever. No, 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 no. O sea, claro, y claro, si todos han coincidido en que están escritos de la misma mano, no todos se van a equivocar. Podría claro, ser que alguien fallara, pero todos en claro, Francia, en Alemania, aquí en España, todos han claro, coincidido en que son reales, por tanto, no creo claro, que quede claro. ninguna duda al respecto. Además, hay una cosa importante, si alguien tiene una duda, yo estoy convencido de que los Royuela le dejarán sin ningún problema un papel, bueno, una copia de papel, lo que sea, para que lo lleve donde quiera y que lo vuelvan a autentificar por el procedimiento que sea. Por lo tanto, la cuestión es clarísima, ¿no? Evidentemente, la cuestión y la rareza del asunto, bueno, no tanta rareza, ¿no? Es porque con las numerosas demandas que han interpuesto con toda esta documentación, ninguna ha salido adelante. Claro, ¿Por claro, qué? Pues porque unos jueces se van encubriendo a otros. Es la labor que han ido manteniendo. Se dice que incluso este magistrado, el Mena Álvarez, ha llegado a adscribir a la masonería a un total de 70 o 70 y tantos jueces a base de la ya, fórmula tuya. Mejor conmigo que sin mí y encima ganar dinero. claro, claro, En fin, claro, es una podredumbre absoluta. claro. Eh, Hay
coacciones, hay amenazas, y la gente, pues ante esas coacciones, pues se va vendiendo a los claro, intereses, y estas demandas pues van pasando y se van claro. dejando en el olvido. Efectivamente. Entonces, pasamos a algo mucho más que es mucho más complejo. Vamos a ver, ¿cuál es la trama esta que destapa los Royuelas con sus documentos? Exactamente, ¿en qué consistía, Luis Alberto? Pues la cosa empezó, como digo, a partir de la muerte del hijo. Entonces, además, Royuela estaba viendo que en la nueva etapa profesional que tenía, que se había hecho subastero en el juzgado, cada vez que tenía un pleito y se adjudicaba una subasta, automáticamente era denunciado. Era Ya, denunciado porque decían que era falsedad. Entonces, todo esto le lleva a mover las piezas y decir, a ver qué es lo que está pasando. Entonces aparece una nueva, digo, bueno, se inicia una investigación por parte de los Royuela, y en esa aparecen 3 puntos que yo considero que son fundamentales ajá, para el procedimiento del sistema este, ¿no? muy En bien. primer lugar, resulta que a partir de un hermano de Alberto Royuela, Fidel Royuela, que fue uno de los famosos niños que se llevaron en el 36 a Rusia, Ajá, o allí parece ser que formó parte del ejército ruso, no sé si llegó a ser coronel o teniente coronel o algo así. Pues entonces, a partir de su hermano Fidel, se da cuenta de que estos 2 fiscales, Villarejo y Mena, pertenecían a una organización que se llamaba Bandera Roja, y que ajá, estaba a las órdenes del Kremlin. claro, Entonces, a partir de ahí se destapa, digamos, la motivación política que había para tal persecución. claro. En segundo lugar, y por otras filtraciones que tuvo, resulta que Alberto Royuela averigua que se ha creado una especie de servicio secreto del PSOE, Ajá, que ha sido diseñada por el entonces ministro de Justicia e Interior, Alberto Belló, ya, eh, que durante el gobierno de Felipe González se había hecho con la colaboración de su secretaria de Estado, entonces Margarita Robles, y al que pertenecían Villarejo y Mena. Ya empieza la trama a funcionar, ya se empiezan a ver los primeros contactos. ah, perfecto. Y en tercer lugar, por un amigo de Santiago Royuela, que era venezolano, Ajá, perdón, de Alberto Royuela, se llamaba Santiago Hospedales. ajá, Resulta que Royuela llega a hacerse con la documentación que comprueba a través de la Interpol ajá, relativa a las cuentas bancarias que los fiscales tenían en Venezuela y en otras nacionalidades, ¿no? ya, Con esa documentación automáticamente se van al juzgado número 32 de Barcelona e interponen una demanda contra Mena y Villarejo y su círculo más cercano. claro, Demanda, evidentemente, nunca llegó a ser admitida a trámite. Pero fíjate, curiosamente, el juez venezolano que les había proporcionado estas pruebas, al poco tiempo muere en un accidente. joder, ya, ya, Puede ser que sea verdad, pero claro, muy bien. entonces, bueno, pues digamos, eso es, digamos, el fundamento de por dónde se inician las investigaciones. Pero el comienzo fundamental de todo este proceso surge en el año 2004 a partir de un programa que hace la televisión pública danesa, Sí, TR, no sé si tiene alguna denominación, se sí, denomina TR, porque hace un reportaje con una cámara oculta ajá, donde en la clínica que tenía el famoso doctor Morín, y cuñado, como he dicho antes, de Mena Álvarez, en la que se llegan a practicar abortos de incluso 7 y 8 meses. qué barbaridad, Ojo al dato, 8 qué, meses. qué barbaridad. Es que con 8 meses ya están nacidos muchos. Pues Efectivamente, hasta ese punto
se sí, llega a practicar abortos a mujeres que venían de Francia, de Gran Bretaña, de Holanda, de Alemania e incluso de Australia. Claro, lo que supuso esto fue un bombazo claro, internacional. claro, A consecuencia de ello y ante el temor, evidentemente, de que pudiera haber un registro, pues entonces se ordena a los funcionarios que trabajaban en esta clínica que hicieran desaparecer toda la documentación que claro, Mena Álvarez tenía en un zulo precisamente dentro de la clínica, claro, donde se escondían todo este tipo de expedientes. claro, Entonces, enterado de ello, Alberto Royuela compra la documentación por claro. 80.000 euros. Joder, muy bien. Con esos 80.000 euros lo que hace es que lo recoge y lo traslada, sin que nadie se entere, lógicamente, hasta Claro. Francia. Ya, Y allí en Francia, pagando otra cantidad importante de dinero, claro, se examinan todas estas carpetas, que creo que eran hasta un total de 35 o 36.000 carpetas, claro, ya. que tenían entre 15 y 20 notas manuscritas, la mayoría de ellas Sí, sí, por el fiscal Mena, y por sus colaboradores, y se descubre pues, la importancia del claro. contenido de aquella documentación, entre otras, del asesinato premeditado de su hijo. Ya, ya, ya. Ahí encuentra la prueba de que a su hijo, evidentemente, se lo había cargado. Claro, Y es claro, lo que le hace, sin más dilación, entrar a muerte con esta gente, ¿no? claro, claro, Es claro, donde empieza toda la... claro, Ahora, el problema que había es lo que comentábamos antes. ¿Esto que hemos encontrado aquí es verdad o no es verdad? claro, La efectivamente. primera pregunta que se hacen los Royela, porque si estamos encontrando una documentación que no vale para nada, automáticamente nos lo van a tirar y encima nos vamos a comer el marrón por, Claro, por, por denuncia ilegítima, ¿no? claro, claro. Ellos lo que hacen es que lo llevan a una auditoría, como hemos dicho, en Francia, en Austria y en España. Y Claro, todos coinciden en que la documentación esa es totalmente legal, es válida, está claro, hecha por manos del mundo. claro. Muy importante. Entonces, ¿cómo funciona la trama criminal, podríamos decir? Sí, Al parecer, y según siempre la documentación aportada por ellos, tanto Mena Álvarez lo que hace es que tiene para perpetrar todo este tipo de delitos, incluso de asesinatos, sí, tiene tres grupos. ya, Está integrado por tres grupos. El primer grupo está encabezado por un hombre de su total confianza, el famoso sargento de la Guardia Civil, Rafael García Ruiz, ya, que es integrante de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, ya, de Cataluña, y que incluso él mismo es posible que tuviera una serie de subordinados a los que poder hacer uso de ellos en claro, cada caso. El claro, segundo el segundo equipo estaba dirigido por un policía nacional, también integrante de la Policía Judicial, que es Juan Manuel García Peña. ya, También se supone que estaría en contacto con otra serie de subordinados, ¿no? ya, Luego un tercer grupo que estaba dirigido también por el sargento García Ruiz y que estaría integrado por 28 personas entre confidentes y delincuentes que eran utilizados pues, prácticamente como sicarios en claro, cada tipo de trabajo que hacían, ¿no? Ahora, es lógico pensar que estos delincuentes no tuvieran contacto entre sí, incluso se claro, desconocieran para por evitar supuesto, acciones, ¿no? claro, Pero ante el temor de que la utilización de estos confidentes pudiera dar a luz algún tipo de la existencia de esta trama, es por lo que Mena Álvarez idea o crea la famosa, en este caso, llamada Operación Chum. ya, ¿Qué consistía la Operación Chum? Pues nada que no hayamos visto en las películas. sí, sí. Resulta que dos de estos sicarios se encargaban de eliminar al resto de los confidentes. Ah, ya, Ese ya, es el propio García Ruiz
quien a su vez se libraría de estos dos últimos, de ya, tal ya. manera que todo quedaba precintado y el círculo se cerraba. Era imposible llegar a saber lo que había ocurrido. Claro, claro, claro. Fíjate. Sí, sí. A partir de aquí, pues hay otro personaje peculiar aparece en la escena. Esta ocasión creo que era coronel, no sé si era coronel o teniente coronel, creo que era coronel, pero Sí, no quiero. Miguel García, perdón, Miguel Gómez Alarcón, que era también jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña, ya. que se le van encargando de llevar a cabo 4 asesinatos más para Mena Álvarez. Ya, ya, El ya. procedimiento utilizado pues era, recordaban de los servicios de inteligencia, ¿no? Incluso Claro, a establecer un código secreto. Aparece por ahí un número, el 1017, que en otras ocasiones se reduce a simplemente número 17, y cada vez que aparecía este número había que traducirlo por asesinato. ya, 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 ya. Joder, madre mía, madre mía. Entonces, ¿cómo se generaba la orden? En este caso, de la misión que tenían que hacer. Pues Claro, era ordenada por Mena a través de notas manuscritas, que son las que luego han aparecido y forman parte del expediente, claro, entregadas a un tal Jorge Irigaray García, ya, que era un masón colaborador con los abortorios del doctor Morín, quien a su vez las enseñaba al encargado de llevar a cabo la ejecución, que claro, generalmente solía ser el sargento Ruiz. claro, claro, A su vez, esta nota también manuscrita, con la respuesta, era devuelta por Irigaray a Mena. Y ya, finalmente Mena encargaba al tal Irigaray que archivara las notas de las carpetas de cada uno de los asuntos junto con los expedientes judiciales relacionados con el claro, tema y los sobres con los objetos de las víctimas mandadas asesinadas. Así de ya. crudo funcionaba el asunto. Tremendo, 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 Claro, claro, tremendo, tremendo, claro. tremendo. Entonces, Por otro lado, forenses, fiscales, médicos, policías, claro, 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 miembros de la administración, toda esa gente estaba comprada en claro, busca de claro, claro, pistas. claro. Entonces, O sea que entonces, estaba el círculo. claro, Luis Alberto, estamos, si eso se llegara a probar ya algún día de una manera fehaciente y demás, estamos ante una cosa, primero que nos ha dado, yo creo, en otros países a esta escala, porque mafia ha habido en todos los sitios, pero de luego sería un tremendo terremoto en lo que es la historia moderna, contemporánea de España, sería algo tremendo, ¿no? Totalmente, es que es una auténtica barbaridad lo que se ha hecho. Es que Claro. las famosas películas del Padrino y de la Mafia, Sí. yo creo que se quedan cortas al lado de esta gente. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, 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 sí. sí. Vamos, como dicen siempre, la realidad superaría nuevamente a la ficción, ¿no? Sí, 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 totalmente. Claro, claro. Claro, es que lo contamos, esto que lo estamos hablando y lo contamos como si fuera una película, es Claro, un guión de una película, pero claro, si uno se para y piensa seriamente lo que ha ocurrido, es que ha ocurrido, pero sí, claro, la cosa es que es muy fuerte, es que es muy dura. claro, 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 efectivamente. ¿Cómo es posible que esto se haya ido manteniendo a lo largo de los años? Claro, Porque ha sido cuestión de los años. Estamos hablando de que empezó ya, perdón, con Felipe González. O sea, ya, estamos ya. hablando de los años 80, Sí, 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 que sí. son 40 años de atrocidades Sí, que, sí, que no hacen más que interponer demandas, todas pasan al olvido. claro, claro, ¿Cómo se claro, puede estar siendo consciente de la situación? ¿Cómo se puede estar escondiendo toda esta sí, sí, serie de sí, sí, sí. atrocidades? No lo sé. Es tremendo, tremendo. Yo creo que es un tema, por supuesto, muy complejo, muy delicado, pero que está ahí. Ahora, ha dicho al principio que han metido en la cárcel a los Royuela. Me imagino que al padre y al hijo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para ti qué explicación tiene este asunto? ¿O qué sabes de este asunto? Pues no, la verdad que no sé mucho. No sé mucho, más que luego me da la impresión de que evidentemente es a consecuencia de Claro, de claro, todo este expediente claro. y el hecho de que
el juez de presencia pues haya tomado cartas en el asunto, claro, ya se haya dado cuenta de que aquí hay algo que es cierto y que conviene sacar a la luz. claro, Entonces, a partir de claro, este momento, pues ha empezado su persecución. claro, Yo en una claro. ocasión estaba oyendo un vídeo de él mismo donde decía que ya incluso en tiempos de su padre, su familia siempre había sufrido este tipo de persecuciones. Ya, A él se le fue denigrando, denostando, y claro, llegó de ser un alto magistrado, pues llegó a ser el juez de Talavera de la Reina. Y a partir de claro, ahí claro, ya ni eso, ya se lo han quitado de medio porque estorba. claro, Y efectivamente, vamos, efectivamente, claro, gente, que este hombre evidentemente es lo que han hecho es meterlo de momento en la cárcel hasta que se haga un juicio y tal. Puede ser que vaya a tener una defensa, esperemos que la tenga, claro, pero claro, que queda la duda razonable, como decíamos el otro día, si al llegar a las instancias supremas del Supremo, a las últimas instancias, resulta que al ser un caso político de tanta trascendencia, conviene quitarlo de medio. Y claro, entonces, ¿qué va a ser de este hombre? claro, efectivamente. Es Por otra que, parte, me llegó una nota que hacía tanto él como su equipo jurídico, que decía que tampoco se hablara mucho del tema porque tampoco le era interesante a él que se hablara mucho, ya, no, ya por motivos de su propia defensa. En claro. fin, pero la verdad es que yo no sé la razón. Evidentemente entiendo que será por algo de esto, pero no sé exactamente a qué ha Claro, obedecido. visto, visto. Bueno, no hay problema, nosotros hablamos de lo que hasta el momento se conoce. Tú has dado un testimonio más en tu libro, haces un recorrido magnífico, además sobre todo muy claro, muy creíble, muy para que lo podamos entender los que no estamos, digamos, en el ajo, de todo lo que ha sido este proceso, lo has sintetizado aquí muy bien. Y bueno, el tiempo dirá, como siempre en estos casos. Hace poco hemos visto una sentencia por el cual obligan al Estado a volver a calcular la indemnización que no le dieron en su día a Ruiz Mateos. Puede que pasen 40 años, pero es posible que a lo mejor un día veamos que aquellos que a lo mejor ya han fallecido, me refiero a Margarita Robles, Mena, todos estos, pues que realmente eran lo que se dice ahí y al final la justicia y la verdad prevalecerá. Bueno, yo creo que siempre es importante. Lo que sí es muy importante es que ha sido un caso que ha estado muchísimo tiempo en el candelero y a estos señores nadie le metía mano. Y cuando ha ido tomando un volumen muy grande también a raíz del libro que se ha publicado, le han metido mano. Eso también es significativo, Luis Alberto. Sí, sí, muy significativo. Además es que había previsto, según las últimas noticias que yo tenía, había previsto que a primeros de este año 2023 estaba planeado la eliminación física de los Oriola, padre e Ah, hijo. ya, claro. Entonces, como ellos mismos lo divulgaron y se hizo muy, digamos, famoso, entre Claro, comillas, pues claro, a lo mejor este hecho es el que ha parado un poquito el que se hubiera llevado a claro, cabo el claro, asesinato. No lo claro, sé, pero claro, probablemente eso ha sido la base de que lo ha detenido. claro. Entonces, ante la posibilidad de eliminarlo físicamente, pues vamos a eliminarlo por lo menos de la vida civil. Claro, efectivamente. Pues Y nada, aprovechan, los meten entre rejas y desaparece, por lo menos ya no se vuelve a hablar, o ellos no empiezan a divulgar más vídeos y la claro. cosa se acalla un poquito, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Pues nada, Luis Alberto, se nos acaba el tiempo. Terminamos aquí esta serie de entrevistas dedicadas a este magnífico libro tuyo, que de verdad yo creo que espero que la gente se haga con él porque es muy importante. Yo creo que es un libro muy significativo. Te agradecemos muchísimo todo tu esfuerzo, todo tu tiempo. Ha sido todo muy interesante, muy calificador y desde luego no te vamos a dejar ir sin que sin que te comprometas ante todo el mundo para hablar de tu otro libro, que yo creo que también es muy importante. Hicimos una reseña de él, lo presentamos, pero yo creo que debemos desgranarle. Es un libro esencial, es un libro magnífico, Víctimas del odio, la memoria silenciada 36-39, producto de una investigación tuya
de muchísimos años en los archivos y que nos habla de las barbaridades, de cómo fue realmente la terrible vida en esa retaguardia del Frente Popular, que yo llamo la Tercera República, en media España, a la que le tocó por mala suerte ese asunto. Tú eres un especialista en ese tema, como en de este libro, y ¿te comprometes o no te comprometes? Mi palabra de compromiso ya la tienes desde este momento, la República. En el Muy momento que bien, quieras, ahí estaremos para dar a conocer todo ese mundo de aberraciones, de crímenes, muy de, bien. de nuestra Pues entidad, y que tiene que ser conocido, porque es que no claro, se trata ya de que seas ni de un bando ni de otro, es lo que hemos claro, ido diciendo durante estos días siempre. Es que lo que no se puede hacer nunca es tergiversar ni esconder la historia. claro, claro, sí, Porque señor, es que es necesario que se sepa. Luego claro, cada uno que tome su conciencia de sus propias acciones. Pero lo claro, que nunca es, y mucho más criminalizar a quien encima le segaron la vida. Es que es claro, claro, la efectivamente, máxima aberración ya, que no tiene límite. claro. Pero ahí tenemos Además, a Bolaños, que es el que que manda y dicta, y claro, es el nuevo Torquemada español, como decía yo el otro día. efectivamente. Además, bueno, estamos en la época de la memoria, ¿no? Pues vamos a tener memoria, ¿verdad? Yo creo que es importante, ¿no? Claro, Claro, claro. No no, hay que ser, no, no hay que ser desmemoriados, hay que tener sí, siempre la señor, memoria alerta, sí, porque señor, entre otras cosas, si no eres conocedor de la historia, pues te están metiendo una cantidad de filtraciones y de dominios claro, que te van cambiando tu manera de ser y de claro, pensar. Entonces, por lo menos que tengas conocimiento y a partir de ahí, pues tú mismo eres el que decides tu manera de pensar y de sí, actuar en la vida. señor, sí, Pero señor. no a partir de aberraciones que te están trastocando totalmente lo que ha sido la historia de España. Nada, pues estupendo. Pues te tomamos la palabra, Luis Alberto. Te damos de Ah, verdad, de será todo un corazón. placer, de verdad. Muy bien. Te damos de todo corazón la gracia por todo este esfuerzo de ver esta serie de vídeos tan interesantes, por tu trabajo, por tu libro. Te felicitamos. Y entonces, pues nada, hasta dentro de unos días que volveremos contigo. ¿Te parece? Mi agradecimiento es mutuo por el interés que siempre habéis mostrado. Pues nada, muchas gracias, Luis Alberto. Un abrazo muy fuerte siempre. Gracias. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, Pablo.